esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen a todos la buena noticia. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Y estas señales les acompañarán: a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en idiomas desconocidos, podrán tener serpientes en sus manos, aunque beban veneno no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Después de conversar con sus discípulos, Jesús, el Señor, ascendió al cielo y se sentó junto a Dios. En el lugar de honor, los discípulos salieron en todas direcciones a proclamar el mensaje, y el Señor mismo los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas y prodigios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos una fiesta, eh, la celebración de San Marcos, la fiesta de San Marcos. En la antigüedad no celebraban los cumpleaños, eso es algo moderno, no, algo medieval. ¿Qué se celebraba? La partida de este mundo material al reino de los cielos. Entonces era muy importante sobre todo la fecha del martirio, la fecha de muerte, la fecha cuando uno desencarnaba, que partía. Con el tiempo ya un poco cambiándolo un poco en la parte occidental, aunque en la parte semítica también los pueblos orientales también el cumpleaños es importante, pero era para el cristianismo primitivo era más importante la fecha en que usted partía y nacía la vida eterna, porque esto es un peregrinar y este mundo es un trance, es un proceso para crecer espiritualmente. Es maravilloso cómo el Señor en las diferentes apariciones, después de estar resucitado, o el resucitado lo llama así la Sagrada Escritura, yo les explicaba que el resucitado es en gloria, es en poder, es en fuerza, la transformación del ser integral, total en todas sus dimensiones de Jesús, es la gloria de Jesús. Se manifiesta a los apóstoles y vuelve a ratificar el, lo que llamamos en teología el, el mandato apostólico, el mandato evangélico, la orden de evangelizar, de misionar, que iniciaba con el querigma. El querigma era la síntesis de la teología. No existían en los primeros años la Biblia como la conocemos. ¿Cómo se transmitía la palabra? A través del oír. ¿Y qué era ese querigma? Era que Jesús vino a salvarnos, se encarnó para salvarnos, porque la humanidad estaba perdida, creció, hizo múltiples milagros, no solo predicó, sino que hizo también. Estamos hablando de un Dios verdadero que hace, no solo es una filosofía, no es un mito, no es una leyenda, no es solo una sabiduría oriental, sino que es parte de predicación, de proclamación del mensaje del Padre, ejecución del Hijo y del Espíritu Santo, en hechos concretos, reales, en sanaciones, en liberaciones, en prosperidad, en liberación, en muchas áreas. En la captura, el rapto de Jesús, que se lo llevan, le hacen un pseudo juicio, lo condenan, lo torturan terriblemente y lo crucifican, pero que no solo queda ahí, sino que resucita, que es lo más importante. Ese es el querigma, sobre todo basado en la resurrección. Por eso es tan importante lo que hoy estamos leyendo. Y él se aparece a los apóstoles y les ratifica algo que ya les había anunciado, profetizado, enviado, les había dejado órdenes. Cuando estaba con ellos, en el triduo pascual, en el momento de su pasión, muerte y su resurrección, y cuando se aparece a ellos en diferentes. Entonces los envía, o sea, el mensaje es claro de ir a todas las naciones a evangelizar. Por eso es que los apóstoles inician un proceso de expansión.
donde Jesús no hubiera dejado esa misión, ese mandato de salir a evangelizar, no hubieran salido, se hubieran quedado en Jerusalén como una secta más, como un grupo más, como una división más del fariseísmo, porque tenían cosas en filosofía y teología muy parecidas, aunque obviamente Jesús las ampliaba y tenía una interpretación totalmente diferente, verdadera a lo que habían deformado, torcido. Y la Sagrada Escritura utiliza una palabra que a mí me gusta mucho: se torció. Y a la gente le da risa: ah, no, es que ese man se torció. Ese es un torcido. Nosotros, nosotros tenemos mucho de nuestro dialecto en palabras de la Biblia. Vaya, organice su casa, eso es de la Biblia. Hay muchas palabras que utilizamos del lenguaje bíblico que a veces no entendemos, pero que sí son o no conocemos que son de la Biblia. Entonces, él se aparece a ellos para ratificar ese mandato, para que no muera el cristianismo, sino que creciera y se expandiera. ¿Por qué? Porque es la noticia más reveladora, más impactante, más esperada de todos los siglos y de todas las épocas, en especial a los judíos que creían en la venida del Mesías, que es el querigma, ese mensaje renovador. Y eso era lo primero que llegaba a los oídos. La fe viene de oír y de creer y de recibir. Y ahí es donde empieza el poder de Jesús a manifestarse. Entonces envía a los apóstoles, les da potestad, les organiza una iglesia, porque eso es organizar una iglesia, una misión. No les dice el cómo, porque cada uno tiene que llegar, cada apóstol tiene que llegar a lugares diferentes, con diferentes tipos de psicologías, diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de economía, de pensamiento. Hay un libro que se llama el libro Las Leyendas Doradas, y en ese libro habla del recorrido de los apóstoles. Obviamente hay algunas cosas que exageran, hay otras cosas que no hay muchos detalles, pero el hecho es que cada apóstol tuvo que salir a misionar, porque el mandato era muy importante, era llevar la salvación a la humanidad. Entonces los que se bauticen y crean se salvarán, el que no crea se condenará. Quiere decir de que Dios da la oportunidad, o sea, hay dos caminos: el de Dios y el de la condenación. Entonces, si nosotros creemos y aceptamos a Jesús, seremos salvos. Ahora, ¿qué sucede con la gente que no conoce a Jesús? Porque hay muchas culturas que no conocieron a Jesús. La medida es diferente, es por la misericordia y el amor. Tanto amaron que es un equivalente a como si Jesús se hubiera revelado a ellos. Obviamente no en las mismas condiciones, pero es más delicado el recibir a Jesús y después renegar de él. Eso es grave. Pero bueno, hay ocasiones que nosotros lo hacemos sin decir. A veces nos vamos en contra de la voluntad del Señor. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar muy bien esta semana. Quiero que reflexionemos en eso. De que nosotros a veces con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras acciones, vamos en contra de lo que Jesús envía. Y ahí estamos sacándonos de la posibilidad del reino de los cielos, que es para todos. O sea, cuando Él envía a los apóstoles a que lleguen a todas las naciones, porque hay un proyecto grande de salvación a la humanidad. Es ahí donde empieza la historia del cristianismo primitivo. Les vuelve a ratificar los dones, eh, la confirmación del poder transmitido de Dios, de Jesús a los apóstoles, como lo hizo en la cena pascual, en la Eucaristía y en la instauración del sacerdocio, como lo hizo en varios momentos donde les dio potestad para sanar, para liberar. Ya después de resucitado también les dio potestad para sanar, para liberar, para prosperar, para perdonar pecados. Eso lo leíamos hace poco en el Evangelio de Juan. Entonces hay una cantidad de señales que les da y de prodigios que ellos van a desarrollar. ¿Por qué? Ahí como lo leímos hoy en el Evangelio, porque Jesús está con ellos y andaba con ellos y ratificaba ese mandato. Cuando Jesús hace sus promesas, son verdaderas. Eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar esta semana.
sus promesas son eternas y son verdaderas. El Evangelio inicia: si creen en mí podrán hacer, si creen en mí podrán hacer. Entonces es importante de que cuando vamos en el camino del Señor se van manifestando esos dones y milagros que Dios hace. A veces no los vinculamos directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque como no se nos aparece y no está ahí, entonces no, eso fue el azar, eso fue de buenas, que usted es de suerte, es que usted... No, nada de eso, es la voluntad del Señor, que a veces permite que estemos en momentos difíciles, pero también nos da las herramientas. El Señor les dice que a los que impongan manos se sanarán, que expulsen a los demonios, que hagan milagros de prosperidad, que podrán sujetar a serpientes, que podrán tomar veneno y no les hará daño. ¿A qué equivale eso? No solo a lo físico como tal, sino a la persecución de los demonios, de los espíritus, como león rugiente. Hoy leíamos en la carta de San Pedro que el demonio anda como león rugiente viendo a ver quién se devora. Y también lo que iban a enfrentar los apóstoles: persecuciones, eh, calumnia, chismes, difamación, a veces hambre, a veces tortura, a veces tener que dar su vida. Pero Dios no los dejó solo, les dio también potestad, no simplemente una teoría, una filosofía, una sabiduría oriental, no. O sea, Jesús fue muy concreto y él predicaba y hacía. Entonces eso es algo muy importante, que tenemos que buscar la coherencia espiritual. Entonces, si nosotros vamos en el camino del Señor, si nosotros creemos en lo que Él realmente nos dejó, en esa potestad, que no es simplemente a los apóstoles o a los discípulos, sino hoy nos llama a todos, podemos tener ese poder de sanar, de liberar, de prosperar en muchas áreas, eh, en que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, porque Jesús anda con nosotros y Él es el que obra. Por eso Él dice en el Evangelio de San Marcos, y el Señor los acompañaba y respaldaba ese mandato con esos milagros. Y no solo fue a uno, fueron a todos y de gran medida y por muchos siglos. No solo a los apóstoles, sino a los discípulos y en sí a muchísimos otros que vinieron y que han venido. En mi caso personal yo he visto muchos prodigios, yo he visto la mano poderosa del Señor, yo he visto cómo se manifiesta el poder de Dios de sanación, de liberación, de prosperidad en mi vida y en la vida de muchos. O sea, es real. A veces lo vemos como fantasioso, ¿no? Lo vemos como, ah, sí, habla bonito. Eso pues era en esa época. No, pues es que eso es complicado, ¿no? Eso es como metáfora, eso es como un argumento literario. Pero no, estamos hablando de realidades concretas, donde si creemos en el poder de Dios y nos fusionamos con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si seguimos sus mandatos, si seguimos su caminar, Él nos va a acompañar y Él nos va a abrir los caminos y nos va a dar las herramientas para enfrentarnos a los enemigos, a enfrentarnos a las fuerzas del mal, a enfrentarnos con tantas situaciones. Si usted ve cómo está el mundo de llevado, vuelto nada, en la inmunda, en la horrorosa, como a ustedes les gusta que yo hable, o sea, llevados, y eso lo vemos ahorita, como hablamos de las elecciones de Francia y lo que se viene aquí para Colombia, es algo que nosotros tenemos que orar con fe, con fuerza y seguir los mandamientos, seguir lo que Jesús enseña. Si nosotros estamos todos los días comprometidos a seguir la voluntad del Señor, como lo que Jesús les da ese mandato a los apóstoles, el mandato misionero, vamos a llegar a experimentar muchas cosas. Y Dios se va a manifestar, y los ángeles se van a manifestar, y la Virgen María se van a manifestar, y vamos a ver la gloria del Señor en nosotros, y en nuestras familias y seres queridos. Pero tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo. Porque si no, si lo vemos solo como una filosofía, como una utopía, como un concepto teológico, pues se va a quedar solo en un pensamiento. Pero Jesús no es solo un pensamiento, Jesús es verdad, vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es real. Entonces es algo que nosotros debemos de entenderlo. Y que Jesús se sigue manifestando después de su resurrección. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en la Eucaristía.
en todo lo que nosotros necesitamos. Él se sigue manifestando, así como los acompañantes se siguió manifestando, se sigue manifestando con nosotros, la Virgen, los ángeles. Pero es algo que nosotros debemos de entender cómo va el engranaje de nosotros en el plan divino. Y ese engranaje de nosotros en el plan divino es condicionado, es condicionado. No es porque, ay, me cae tan bien, ay, tan chévere, ay, es que es mi hijo, es tontico, es medio apelotardado, pero me cae bien, ay, venga, vamos a ayudarle. Claro, Dios tiene misericordia, Dios nos ama y nos ayuda, pero, y esto me lo han escuchado muchas veces, Dios no se mueve solamente por piedad o lástima, se mueve por fe, se mueve por obra, se mueve por nosotros creer en ese mensaje. Salieron los apóstoles a evangelizar, Jesús se apareció, Jesús estuvo con ellos, compartió muchos conocimientos, como lo dice el Evangelio, y les dio un poder, les reactificó un poder que ya habían recibido, para que ellos tuvieran más certeza de que ellos debían de salir a misionar, llevar el querigma. Nosotros debemos de llevar el querigma, que es nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Hablarlo en familia, ya rara vez nosotros nos sentamos a orar en familia, rara vez hablamos de Jesús, y esto va a seguir, esta secularización va a seguir aumentando. Yo les dije desde el 2019, 20, 21 y 22, eh, la, el gran reto espiritual que la humanidad está viviendo y va a vivir, y los jóvenes sobre todo, que no quieren saber nada de lo espiritual. Entonces nosotros debemos de inculcarlo en nuestra casa, nosotros tenemos que activar ese poder de sanación, de liberación, de prosperidad, rompimientos, de liberación. Entonces cuando usted haga una oración, sienta que es Jesús que está con usted, que camina con usted, que anda con usted, que lo respalda, que lo protege, que está ahí porque lo ama, lo defiende y confirma que usted está caminando con Él. Esa es una confirmación. Entonces vamos a ver muchas cosas, vamos a sentir, a experimentar, porque Dios tiene unos propósitos y unas maravillas en nosotros grandes, y en lo más cotidiano, en lo más común, en lo más ordinario. Lo que pasa es que los afanes de la vida no nos dejan pensar ni analizar. Oiga, mire, yo me salvé de tal cosa, oiga, yo necesitaba tal cosa y se dio esa bendición, necesitaba tal otra y bueno, se dio esto. Ah, no, eso fue por pura casualidad, eso pues porque sí, ya, no, nada es porque sí, todo, Dios en todo tiene un propósito, y es un propósito maravilloso y poderoso. Quiero que lo pensemos y lo reflexionemos en estos días. Dios le dio el poder y eso lo hemos hablado muchas veces, desde nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros lo tenemos, el de crear, el de sanar, el de liberar, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, psicológicamente, familiarmente, en nuestro trabajo, hacer multiplicación del progreso, de los panes, de los peces, del poder de Dios que está con nosotros. Es que tenemos que entender, situarnos que es una realidad, no es un concepto, que Jesús camina con nosotros y que lo que nosotros vayamos a hacer va a estar respaldado por el poder de Dios, va a estar respaldado por el poder de Dios, va a estar respaldado por el poder de Dios. Y Dios no nos deja en ridículo, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos saca adelante. Y eso no quiere decir que pasemos por momentos difíciles. Usted ven a los apóstoles, los discípulos, y por muchos siglos vivieron situaciones muy difíciles. Y Jesús les dijo, hermano, esto no es un Disneylandia. Vienen dificultades, vienen persecuciones, por mi causa los van a injuriar, calumniar, martirizar, pero el premio de acá a la tierra y el premio en el reino de los cielos es inmenso. Entonces veamos que ese es el querigma, entender que Jesús vino a dar su vida por nosotros, a salvarnos, a reconciliarnos, a bendecirnos, a darnos un amor muy grande, enseñarnos sobre el reino de los cielos, a darnos potestad, a darnos un propósito en nuestra vida, que eso es lo que le da a los apóstoles cuando se aparece y les dice que vayan a las naciones a bautizar y evangelizar. Nos da la fuerza y el poder de que Él está con nosotros y no andamos solos, nunca andamos solos. Que pensamos que estamos solos es diferente, pero Él siempre está ahí, esperando que nosotros abramos nuestro corazón
a la presencia hermosa y maravillosa del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de la Virgen, de los ángeles, para entrar y estar con nosotros. Como dice el Apocalipsis, he aquí que toco a la puerta, si me abren entraré y cenaré contigo, si no, seguiré mi camino. Entonces, pidámosle al Señor que nos siga fortaleciendo un evangelio muy revelador, un evangelio que nos da propósito, que nos sitúa en nuestra realidad, donde nosotros podemos trabajar, luchar, salir adelante, orar, darnos duro contra los chukis, si quieren llamarlo de esa forma, y Dios nos va a respaldar, pero si hacemos la voluntad del Señor y creemos en Él totalmente, no como un mito, no como una leyenda, no como una teoría, una simbología, sino que Él actuaba, pensaba, hacía, predicaba y actuaba. Nosotros debemos de llegar a lo mismo, pensar, predicar y actuar, y recibiremos muchas bendiciones.